Buenos días, compañeros y profesora. Mi nombre es Jorge Leonardo Carvajal Pérez del grupo 124 del Colegio de Bachilleres Plantel 1 en Rosario y esta es mi actividad 3, resumen de lo aprendido. ¿Qué es la cultura? La cultura es un conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimientos. ¿Qué es la diversidad cultural? La diversidad cultural es la interacción que se genera entre costumbres y religiones, lenguas y modos de vida de personas de distintos grupos y territorios. La diversidad cultural es la base para una convivencia integradora, cordial y pacífica. ¿Qué es la identidad cultural? Es el sentimiento de pertenencia a una cultura determinada, construida o a través de la adopción e internalización de elementos culturales comunes a dicho grupo humano y que permite marcar diferencias al relacionarse con otros individuos. ¿Qué es el arte? El arte es toda forma de expresión de carácter creativo que poseen los seres humanos. Es la capacidad que tiene el hombre para representar sus sentimientos o emociones y percepciones acerca de sus vivencias y el entorno que lo rodea. ¿Qué es una artesanía? Como artesanía se le denomina el arte o técnica de elaborar objetos o productos a mano con poca o ninguna intervención maquinaria. La artesanía es un objeto totalmente cultural, ya que tiene la particularidad de variar dependiendo del contexto social que se le dé. ¿Qué es el arte popular? El arte popular es aquel arte que se produce de manera tradicional por campesinos, artesanos del campo, marineros y todo comerciante que no tenga formación académica o que pertenezca a un grupo social étnico que ha mantenido y preservado su cultura y tradición. ¿Cuáles son las bellas artes y por qué razón se les dio esa clasificación? Como bellas artes se denomina a el conjunto de manifestaciones artísticas de naturaleza y creatividad con valor artístico. Las bellas artes se agrupan actualmente en 7 disciplinas, entre las cuales se encuentran la pintura, el cine, la arquitectura, la literatura, etc. ¿Cuál es la clasificación de las artes espacio-tiempo y por qué se les clasifica de este modo? Las artes espaciotemporales son aquellas que por su ambigüedad pueden ser apreciadas de forma material y en un determinado tiempo que es cuando ocurren, como es el caso del cine, la danza y el teatro. Características de la pintura. La pintura consiste en la expresión artística de tipo visual que se sirve de un conglomerado de materiales y técnicas para plasmar sobre una superficie específica una composición gráfica en función de diversos valores estéticos. Características del teatro. El teatro se caracteriza por producir obras que son representadas por actores, pudiendo ser de tintes trágico-cómicos. Se puede implementar música para acompañar la representación, haciendo de la obra un melodrama, pudiendo ser esta una ópera o comedia musical. Características de la danza. La danza se basa en una serie de cualidades como la coreografía, el vestuario, el entrenamiento y la estética. Estos componentes sintetizan al baile como un arte social y una de las formas más ancestrales de expresión corporal. Características de la música. La música puede definirse a muy grandes rasgos como una sonoridad organizada, coherente y significativa. Se caracteriza por el empleo de los sonidos con el objetivo de producir una secuencia apreciable, estética, auditiva y significativa. Características de la coreografía. De la fotografía, perdón. La fotografía consiste en convertir la luz de un momento determinado en una impresión física de los visibles a través de la cámara. En ese sentido, es fija y es duradera en el tiempo, si bien con el pasar del tiempo sus materiales van empeorando.
Características de la arquitectura. La arquitectura destaca en la técnica y el arte de pensar, diseñar y construir edificios, espacios urbanos e instalaciones destinadas a albergar la vida humana. Se trata de diseñar y construir edificaciones que sean tanto funcionales y estéticos a la vez. Características del cine. El cine es considerado un arte, un producto de consumo y un medio de comunicación. También sobresale su división en distintos géneros, su tecnología y su capacidad de difusión, pero el cine destaca sobre todo porque reproduce la realidad mediante imágenes en movimiento. Características de la literatura. La literatura es un tipo de expresión artística que se vale del uso del lenguaje oral o escrito. En este sentido, el autor hace un uso estético de la palabra a fin de expresar una idea, sentimiento, experiencia o historia de manera no convencional o tradicional. Características del arte digital. Es una disciplina que se caracteriza porque agrupa obras de arte que son creadas con medios digitales. La principal característica es que es un tipo de arte inmaterial, pues la información necesita de un dispositivo de reproducción. Gracias por su atención y buena tarde.